Buenas tardes, señoras y señores, ilustrísimos señores académicos, autoridades, queridos amigos. Se hacía necesario realizar un acto testimonial en torno a la celebración del Día Internacional de la Mujer. Un acto que no responda a ideologías ni partidismos, pero que reivindique y haga despertar tantas voces que han quedado relegadas al olvido. No se trata tampoco de caer en una proclama victimista, en el muro de las lamentaciones del feminismo radical, pero debemos ser conscientes que el machismo aún no ha desaparecido. Es algo tan arraigado en la sociedad que quizás muchos hombres y mujeres aún conservan reminiscencias machistas sin saberlo. No se trata tampoco de crear una lucha, una contienda. Como dice Elvira Roca Barea, hemos llegado hasta aquí juntos y juntos debemos seguir, y sería mucho mejor no adoptar posturas exageradas por cualquier acción masculina que, mirada bajo el prisma de un feminismo radical, se convierte de cortesía en machismo, de piropo en acoso, de comportamiento educado y galante en algo abominable. Sí, es mucho mejor seguir como compañeros y amigos, pero creciendo en el respeto mutuo y sobre todo desde la sabiduría y la cordura. Seguir defendiendo el espacio que hemos conquistado y que no nos ha sido regalado. Pienso que el hombre también ha cambiado mucho, ha tenido mucho que aprender y ha tenido que adaptarse a unos cambios que ni siquiera había podido imaginar. Ellos han sido los reyes de la creación, los que no eran capaces de ayudar nunca en las tareas domésticas. No se les había educado para ello. Era una sociedad patriarcal y no estaba bien visto que el hombre compartiera tareas domésticas que se debían guardar exclusivamente para la mujer. Pero por supuesto, había otra cuestión, y era que había que pedirles permiso para todo. Fueron educados así, por una sociedad y unos padres que no permitían que el niño se hiciera la cama. Para eso estaba la hermana. El tiempo de estudio del niño era respetado. El de la niña era el que sobraba después de ayudar a mamá. Y eso ha durado bastante. En mi trayectoria docente todavía era muy frecuente en el alumnado femenino escuchar esas quejas. Pero es que incluso compañeras más jóvenes que yo confesaban que se les caería la cara de vergüenza si vieran a su marido fregar un plato. O sea, que el pensamiento machista no era solo masculino. Tuvo que comenzar la lucha en los hogares para exigir una participación en las tareas domésticas y, sobre todo, para exigir respeto por nuestra libertad individual de acción y de pensamiento. Ganar un espacio de autonomía para crecer como personas, para respirar y no permitir que nadie lo invadiera. Las mujeres han sido silenciadas por las propias mujeres. María Zambrano, a la que tanto admiro, en su ensayo Algunos lugares de la pintura, hace desde su paisaje interior reflexiones sobre la pintura de una selección de pintores. No nombra ninguna mujer pintora. ¿Y cuántas son las pintoras que podría haber mencionado? Empezando por Lavinia Fontana. Hace un poco hubo una exposición en el Prado, precisamente de estas dos pintoras, Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana. En el Renacimiento la primera y en el primer barroco la segunda, muy cercanas en el tiempo, por supuesto. Ellas tuvieron la suerte de ser apoyadas por sus progenitores, tanto en el aprendizaje como en el oficio de la pintura. Pero Artemisia Gentileschi, ya en el barroco pleno, fue violada por el pintor Tasio Agostino Bonamici y tuvo que sufrir la humillación de ser examinada y torturada para demostrar su inocencia. Ella misma relata la tremenda escena de su violación. De todas formas, gracias a Dios, su talento fue reconocido en su tiempo y gozó de éxito y fama, mientras que Tasio fue expulsado de los estados pontificios. Hay una larga lista de mujeres pintoras,
y sería muy interesante darlas a conocer en otro momento. Sacar a la luz a tantas mujeres también silenciadas u olvidadas en el arte de la pintura. Pero no es el momento. Hoy tenemos como invitadas a dos valiosas mujeres investigadoras en el ámbito literario que nos hablarán sobre esas escritoras, dramaturgas o poetas que han dejado una huella tan importante en la historia de la literatura, pero que siguen siendo silenciadas y desconocidas. Tenemos con nosotros a Trinidad Sánchez Muñoz, que es catedrática de Lengua y Literatura, y tuve la suerte de coincidir con ella algunos años en el claustro de profesores del Instituto San Fulgencio de Écija. Cuando Trinidad Sánchez llegó al instituto, desplegó en sus aulas toda la profesionalidad y vocación que tenía. Supo sembrar chispazos de inquietud en su alumnado. Y todavía hoy sus antiguos alumnos guardan todo ese bagaje intelectual que Trinidad les legó. Cuando un profesor ama su profesión, se produce un milagro, capaz de ilusionar, entusiasmar, sembrar inquietudes y despertar en el alma del alumnado las más hermosas aspiraciones intelectuales. Aquí en Écija nació su hija María del Rocío, y recuerdo cómo vivió y vivimos su embarazo, su desbordada felicidad, su obligado reposo y también sus zozobras y temores. Este acontecimiento la vinculó para siempre con esta ciudad a la que tanto ama y donde tanto sembró. No voy a enumerar su rica trayectoria profesional e investigadora. Baste decir que su vida ha transcurrido en pos de la sabiduría, de la enseñanza y de la investigación. A partir de 1998 y hasta 2014, fue miembro del Centro de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad de Salamanca, creado en 1996 por el lexicógrafo y académico de la Real Academia Española, José Antonio Pascual Rodríguez. Aquí, además de ser secretaria de la Junta Directiva desde 2006, desarrolló varias tareas lexicográficas, entre ellas la confección y dirección del diccionario Estudio Salamanca, en sus dos formatos, mayor y minor, en papel y digital, dirigido a estudiantes de 12 a 18 años. También participó como coautora en el diccionario Bienvenido, destinado a inmigrantes y a extranjeros. Tras jubilarse en el año 2018, al lado de Ana López Navajas, laureada investigadora de la Universidad de Valencia, coordina el proyecto Las mujeres que nos faltan, que estudia a las escritoras, músicas, pintoras, científicas, etc., sabias pero olvidadas también en los currículos oficiales de la enseñanza secundaria obligatoria. En este ambicioso proyecto participa profesorado de institutos de enseñanza secundaria de Sevilla, Cádiz, Segovia, Valencia, Salamanca y Madrid, y de las universidades de Sevilla, Valencia y Burgos. Pretende corregir la sistemática ausencia de referente femenino en todas las materias del currículo, ya que es uno de los elementos que convierten al sistema educativo en transmisor de desigualdades. No se puede pensar en Rocío Fernández Berrocal sin asociarla a Juan Ramón Jiménez. Pienso que si el poeta la hubiese conocido, la habría tenido en tan alta estima que quizá hubiese despertado los celos de Zenobia. Doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla. Su tesis doctoral, Juan Ramón Jiménez y Sevilla, fue reconocida como la mejor tesis de tema sevillano por la Fundación Focus Abengoa. Su labor como investigadora, editora y divulgadora de la obra de Moguer, del poeta de Moguer, ha merecido recientemente la concesión del Perejil de Plata, máxima distinción que otorga la Fundación Zenobia Juan Ramón Jiménez de Moguer a quienes han destacado en el estudio y la divulgación del escritor.
Es autora de otras 2 ediciones de libros inéditos de poesía del Premio Nobel, los titulados Idilio e Historias. De este último, el catedrático emérito de Filología de la Universidad de Sevilla y expresidente de la Real Academia de Buenas Letras, excelentísimo señor don Rogelio Reyes Cano, dice en un artículo de ABC, refiriéndose al libro Historias: lo vemos por fin impecablemente reconstruido y reeditado por la profesora Rocío Fernández Berrocal, un tiempo brillante alumna de Filología Hispánica, doctora más tarde con una brillante tesis sobre Juan Ramón Jiménez y doctora más tarde con una brillante tesis sobre Juan Ramón Jiménez y Sevilla, que mereció el prestigioso Premio Focus, y hoy una reputada especialista en la obra del poeta lírico moguereño, que varios trabajos de crítica en su haber literario e investigador. El rigor, la pulcritud, la técnica y la lucidez interpretativa que ha demostrado en la reconstrucción de este hermoso libro no hace sino avalar aún más sus cualidades como filóloga. Es autora además de Guía del Madrid de Juan Ramón Jiménez, Juan Ramón Jiménez y Andalucía, El sentimiento de la eternidad, Platero y yo, El tiempo recobrado, Tartesia linda, un paseo por la Sevilla de Juan Ramón Jiménez, Sevilla en el diario de un poeta recién casado. Pero además de su sabiduría, su brillantez como escritora y oradora, nos conmueve su sencillez, la dulzura en su forma de expresión y su mirada que resplandece cuando habla de su amado poeta. Todas las obras que ha escrito doña Rocío Fernández Berrocal han sido reconocidas por la prensa, sobre todo por ABC. Pues bien, hoy tenemos aquí a estas 2 grandes investigadoras y no les quiero quitar ni un minuto más de su tiempo. Las dejo con ellas y disfruten de su charla. Muchas gracias. Gracias, Conchita. Hola a todos. Estoy muy contenta de estar de nuevo con vosotros en la academia, aunque sea virtualmente, también con todos los ecijanos. Nos encontramos en estos momentos heridos por la pandemia, salvados por la cultura, por los libros. Seguimos activos, si no tanto físicamente, sí interior e intelectualmente, porque como decía el poeta Rilke, todo va por dentro. La cultura nos acompaña y nos anima, es la poesía de la vida, que como señalaba el poeta Antonio Colinas, nos sana y nos salva. Os saludo a todos y os felicito por vuestra labor cultural, en especial a ti, Conchita. Gracias por tu gestión, por tu presentación y por esta invitación. Para mí es muy emotivo compartir esta actividad literaria con Trinidad Sánchez, a la que le debo muchos de los momentos más felices de mi vida, porque ella despertó en mí el interés por la literatura cuando me dio clase en el Instituto San Fulgencio. Salvando las distancias, de hormiga yo a gigante él, le digo a ella lo que Camus a su maestro en una carta tras recoger el premio Nobel. Sin usted, la mano afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, nada de esto hubiese sucedido. Buenas tardes. Es un inmenso honor y un placer estar esta tarde aquí con todos ustedes, recibiendo elogios que de ninguna manera merezco, pero estoy disfrutando porque estoy, aunque sea virtualmente, en el lugar, en la tierra que más me ha dado. Allá se me ponga el sol, yo tengo el amor, y ahí tengo a muchas amigas, a muchos amigos, y ahí nació mi hija, como todos ustedes saben. Ahí tengo un montón de alumnos a los que quiero, a los que respeto y con los que sigo en contacto. Conchita, ¿cómo agradecerte que en estos tiempos de silencio, de soledad, de pandemia, sigas esforzándote, haciendo tanto trabajo para que se puedan celebrar estos actos que espiritualmente nos reconfortan y que tanto necesitamos? Gracias también a Rocío. Esas palabras que ha dicho no son para mí. Ni siquiera podemos decir aquello que decía el Cid: Dios, qué buen vasallo,
que le decían al Cid, pero que está en la obra, el poema de Mio Cid: Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señor. Ella era una buena vasalla. Si hubiera tenido mejor señora, a lo mejor todavía era más brillante de lo que es. Gracias a todas las personas que nos están escuchando, que están dedicando este tiempo a las escritoras andaluzas. Intentaremos que merezca la pena que nos estén escuchando. Gracias de nuevo, Conchita, y saludo a todas las personas de la academia, a los académicos y a todos los oyentes. Buenas tardes y espero que disfruten. En este mes de marzo, recordando el 8M y homenajeando el Día Mundial de la Poesía, presentamos para todos este paseo por las escritoras de nuestra tierra. A través de un mapa que Trini os explicará, hemos querido visibilizar a las escritoras andaluzas que se han labrado un camino poético hasta conseguir ver cumplido su sueño de escribir. Porque realmente, como dijo la pintora de la generación del 27, Maruja Mayo, la primera sin sombrero de la Puerta del Sol, el mundo de la mujer era muy pequeño. Yo quería libertad, quería vivir como los hombres que podían viajar. Y la escritora Concha Méndez, la mujer de Alto Laguirre, decía de pequeña: quiero ser piloto. Y le decían en su familia: las mujeres no son nada. Siempre ha habido una primera vez que ha provocado extrañeza, ¿no? Stefan Zweig en El Mundo de Ayer decía: cuando las primeras mujeres osaron montar en bicicleta o a caballo a horcajadas, los campesinos les arrojaban piedras. Siempre hay una primera vez. La primera escritora de la historia, fijaos, en Eduana, en el 3000 a.C., anterior a Homero y al poema de Gilgamesh, hizo lo que nadie había hecho antes: firmar su obra. Era escritora, hija de un rey, sacerdotisa de Mesopotamia. La primera logógrafa, es decir, la primera autora de discursos políticos, fue Aspasia de Mileto en el 400 a.C. Era maestra de Sófocles, la mujer de Pericles. Era ella quien le escribía los discursos a su marido y, por lo visto, ha inspirado los discursos de Kennedy y Obama. La primera mujer escritora profesional, Christine de Pizan, del siglo XIV, veneciana. La primera mujer que va a la universidad y tiene que hacerlo vestida de hombre, Concepción Arenal, del siglo XIX. La primera mujer en la Real Academia Española, Carmen Conde, y lo hizo en 1979, 265 años después de la fundación de la RAE. La primera poeta griega conocida, Safo de Lesbos, que dijo: os aseguro que alguien se acordará de nosotras en el futuro, y no le faltaba razón. Escritores y escritoras han convivido desde siempre. Lo que pasa es que en las fotos han figurado los hombres. Fijaos en la izquierda la foto fundacional de la generación del 27 en Sevilla. Aparecen solo hombres. Frente a las cenas, las tertulias, donde están hombres y mujeres, ellos y ellas. La generación del 27, formada por escritores y escritoras. Aunque Gerardo Diego en su antología solo recogió a Ernestina de Champurcín y a Josefina de la Torre, en la antología representativa de la generación del 27. Pero ambos convivían, y desde esta concordia, desde esta unidad, la unidad hace la fuerza, desde esta convivencia empezamos. Rocío Fernández Berrocal y yo estamos trabajando dentro de una asociación de profesorado que se dedica a dar visibilidad a las mujeres, a las artistas, escritoras, científicas, etcétera, dentro de los contenidos de la educación secundaria. Un momento en que las alumnas necesitan tener referentes, modelos desde los que auparse para intentar cambiar los roles que tradicionalmente les ha asignado la sociedad. Pero además de elaborar una base de datos para ponerla a disposición de las editoriales y de los profesores para que echen mano de los materiales siempre que los necesiten y encuentren a todas las autoras en dicha base, nos hemos dedicado a elaborar unos mapas por comunidades autónomas. El primero que realizamos fue el de la comunidad autónoma andaluza. Hemos empezado una especie de reconquista, pero la inversa. Hemos empezado a hacer el de Andalucía, que lo hicimos el año pasado y ahora lo presentamos aquí ante ustedes. Ya se ha difundido en diversas instituciones, en colegios, etcétera, con el que los profesores están trabajando, pero empezamos por el de Andalucía hace un año, hemos seguido por Extremadura, Castilla y León, Galicia, Castilla-La Mancha y ahora vamos por Asturias.
Estos mapas, una vez que los hayamos difundido, etcétera, pretendemos hacer antologías por comunidades y por géneros literarios para poner a disposición de un público más amplio todos estos materiales, aunque es verdad que se están difundiendo bastante bien a través de instituciones, bibliotecas, etcétera. El mapa andaluz lo confeccionamos los autores que ustedes tienen ahí en la pantalla: Manuel Bernal Romero, que es un poeta y profesor de lengua y literatura que trabaja en Jerez; Rocío Fernández Berrocal, que ya la conocen ustedes y nos acompaña; Nani Maya Gómez Martínez, que junto con Sara Martínez Huertas, profesora de historia, hicieron los trabajos informáticos; Ana López Navajas, que es la directora de un proyecto Erasmus en el que estamos incluidas tanto Rocío Fernández Berrocal como yo para confeccionar esa base de datos, es la directora del proyecto; y yo misma, que también colaboré en la confección del mapa andaluz. Los criterios para confeccionar estos mapas son muy rigurosos. En primer lugar, investigamos y nos documentamos a través de diferentes publicaciones, antologías, bases de datos de las comunidades autónomas. Por ejemplo, aquí nos sirvió muchísimo las biografías de mujeres andaluzas en red, el Centro Virtual Cervantes, el proyecto Vieses que dirige Nieves Baranda. Es un proyecto muy interesante que recopila escritoras desde el siglo XV al XVIII y tiene un apartado muy interesante dedicado a literatura conventual que nos ha ofrecido muchísima información. Por supuesto, la Academia de la Historia, Mujeres con Ciencia, Wikipedia, el Centro Virtual Cervantes. Ya hay muchos estudios en las universidades rescatando a todas las escritoras que estaban olvidadas. Pues bien, después de hacer ese trabajo de investigación, nos disponemos a ordenar a las escritoras por orden cronológico, por el número de publicaciones, por los premios recibidos, y cuando tenemos toda la información disponible, empieza una tarea muy difícil. En nuestro formato, en el mapa, solo podemos meter como mucho a 6 autoras. Entonces, el resto de las autoras, debido a que la elección en el mapa se hace por géneros literarios y por siglos, por épocas, pues muchas no pueden ir una por siglo y tratando de conjugar los géneros, pero el resto con la misma importancia que las que van en el mapa, porque después hay un desplegable, el resto van en el interior en un desplegable que se puede consultar pulsando sobre la provincia en la que ha nacido la escritora. Además, si pulsas sobre el nombre de la autora, se accede directamente a la página web con la que está conectada dicha escritora, con lo cual obtienes muchísima información. Ahora, una vez que les he explicado que los mapas están elaborados con cuidado, que no ponemos ahí a las autoras que nos parecen, que hay unos criterios rigurosos, les voy a explicar el mapa de Andalucía Oriental. Después Rocío explicará el de Andalucía Occidental. Es menos prolífica que la occidental, la oriental, pero tiene unas escritoras extraordinarias. Concretamente, tiene unas escritoras andalusíes de la época del Andalus muy buenas y muchas. Lo que pasa es que estas escritoras son las más desconocidas. Empiezo por la provincia de Almería, voy del este hacia occidente, con viento de levante, y la más antigua escritora es Algasanilla, del siglo XI. Era natural de Pechina y se dice que elogiaba a los reyes. Solo se han conservado de esta autora 6 versos, parte del preludio amoroso de un panegírico. El panegírico era el género más cultivado por estas poetas andalusíes. Y este que ella escribió, del que se conservan estos versos, estaba dedicado al príncipe Jairán Alamiri, de 1028, que era el señor de Almería. Si nos ha llegado una obra tan escasa de las poetas de Al-Ándalus, es debido a que su trabajo despertaba poco interés. Lo que nos ha llegado ha sido resultado del azar. Los poemas, como las biografías, se recogen, según nos cuenta Teresa Garulo en su estudio, amparados por la pasión de los autores musulmanes por redactar diccionarios biográficos, pero no parece que hayan sentido nunca la necesidad de hacerlo sistemáticamente. Las fuentes árabes han transmitido 102 poemas que se atribuyen a 35
poetas o poetisas. En Almería, aparte de Algasanilla, queremos destacar un poco más detenidamente a Carmen de Burgos y a Aurora Luque, por la importancia de sus trayectorias. Nos gustaría dedicarnos muchísimo más tiempo a estas dos y a todas las que solo vamos a citar, porque hay muchas escritoras y muy buenas. Es una tierra muy fértil, pero toda Andalucía, no, como dije antes, la occidental, un poco más la occidental, pero toda Andalucía, como van a ver esta tarde. Carmen de Burgos. Carmen de Burgos nació en Rodalquilar en 1867, según creen algunos estudiosos. No se sabe exactamente, pero sí sabemos que fallece en 1932. Se casó muy joven, pasó a residir a Almería porque ella era de Rodalquilar y su suegro era propietario de una tipografía donde se realizaba el diario de Almería, el diario de esa capital. Y ella ahí se familiarizó con el mundo del periodismo. Al fallecer el segundo de sus hijos, con su hija en brazos, se fue de Almería a Madrid y allí llegó y Ramón Gómez de la Serna, el gran escritor con el que mantuvo un romance muy largo y convivió con ella y la conoce muy bien, nos permite y nos dice para que conozcamos, nos permite conocer su intimidad y nos dice: Carmen vino a Madrid a rehacer su vida, sin recursos, con su hija en brazos. Carmen hizo sus estudios de maestra superior, ganó sus oposiciones anormales, entreverando todo eso con artículos en todos lados. Para dar variedad a su nombre, empleaba los seudónimos ingenuos y románticos de Raquel, Honorine, Marianela, por ejemplo. Nos dice también Ramón Gómez de la Serna que Carmen, apenada, nerviosa, fatigada, escribía para vivir, hasta que por fin fue la primera redactora de periódico. Por entonces, Augusto Figueroa, el gran periodista, le dijo un día al salir del Diario Universal: «Usted debe firmar con Colombín». Y ella, desde entonces, firmó con Colombín y se olvidó de los otros seudónimos y así nos ha llegado la gran Carmen de Burgos. Carmen de Burgos pertenece a la generación del 98. Encarnó el modelo de mujer moderna que luchó por mejorar la condición femenina. Además de traductora, escribió una ingente obra en diferentes géneros literarios: narradora, poeta, ensayista, crítica literaria, periodista y sobre todo corresponsal de guerra, incluso fuera de España. Fue la primera mujer que tuvo una columna fija en un periódico, en el Diario Universal. Con su pluma combatió todas aquellas ideas que le parecían retrógradas y que iban en contra de las libertades femeninas. Los artículos de Carmen de Burgos van adquiriendo tanta fama que se le abrieron las puertas a colaboraciones en periódicos de mayor prestigio. Participó en tertulias, en conferencias, fue miembro de numerosas agrupaciones literarias como el Ateneo de Madrid, pero sobre todo fundó la Revista Crítica, revista en la que participaron Juan Ramón Jiménez, Cansino Sassens, Salvador Rueda, Zamacois y el propio Ramón Gómez de la Serna. Ramón, como ya dije, con el que mantuvo ese largo romance y que se convirtió en un escándalo, porque Ramón era 21 años menor que Carmen. Además, no estaban casados. Tenían una relación que estaba basada en la admiración recíproca y en la colaboración mutua. Y eso le dio muchas satisfacciones a Carmen, pero también parece ser que le costó la muerte, porque ella tenía problemas coronarios y empezó ya en los años 30 a padecer muchísimas dolencias, y cuando se entera de que su hija María, la hija que tenía ella con el marido en Almería, su hija María y Ramón se enamoraron y ella conoció la relación de su amante con su hija, le produjo un dolor desgarrador que quizás la llevó a la muerte, a nuestra admirada colombina. Dentro de esos trabajos que hizo
escribió muchísimos libros, escribió muchísimas libros de poemas, muchísimos artículos, escribió una obra ingente. Pero voy a destacar entre sus obras feministas, citamos La mujer moderna y sus derechos, que hace poco ha hecho una nueva edición de esta obra Mercedes Gómez Blesa, compañera también de Rocío y mía. La mujer moderna y sus derechos, decía, y entre sus novelas tenemos que destacar Quiero vivir mi vida. Lo más sobresaliente son sus artículos y sus conferencias. Y ahora pasamos a conocer a una autora viva, nacida en 1962, Aurora Luque. Aurora Luque es una poeta y traductora que nace en Almería en 1962. Es licenciada en Filología Clásica y es una brillante representante de la poesía española actual, en la que conjuga la tradición clásica con la modernidad. Es profesora de griego antiguo en Málaga, pertenece al Consejo de Redacción de la colección de poesía española Puerta del Mar, es miembro del Consejo Asesor del Centro Cultural Generación del 27 y del Centro de Publicaciones de la Diputación de Málaga. Entre sus obras, entre sus poemarios, que tiene 14 poemarios por el momento, se encuentran Hiperiónida, Problemas de doblaje, Carpe Noctem, Carpe Mare, Transitoria, Las dudas de Eros, Portuaria, que es una antología que recoge lo anterior, Camaradas de Ícaro, Carpe Verbum, Haikus de Narila, La siesta de Epicuro, Personal Ampolítico, Los limones absortos, Poemas mediterráneos, y Gavieras. Gavieras es un libro muy importante porque con él consiguió en 2019 el premio de poesía Loewe, el 32º premio de poesía Loewe. Además ha tenido otros muchísimos premios, como pueden ver ahora en la diapositiva, el Federico García Lorca, acceso al premio Adonais, el premio Rey Juan Carlos, el acceso al premio Rafael Alberti, el de Andalucía de la Crítica, Alfredo Luis de León, el de la Generación del 27 y, como les decía, el 32º premio Loewe en 2019 con Gavieras, que después, posteriormente en el 20, publicó Visor. Y para completar a Aurora Luque, vamos a leer un bello poema de su libro Carpe Noctem, que se titula Insomnio. La noche desemboca su latido en un río de noches caudalosas. Turbio y efervescente, un minuto es afluente de un minuto. Aceptas el insomnio como un libro de páginas sin fondo, cuyas letras resbalan hacia fosas submarinas. Qué atrocidad vivir, qué enloquecido temblar en los rincones de las horas. Si la muerte tuviera guardarropa, dejaría los guantes del lenguaje para frotar la nada con los dedos. Además de otras escritoras como María Dolores Pérez Enciso, poeta y periodista del exilio, que falleció en México, contamos en Almería con 8 poetas. La primera de ellas es del siglo XI, de Al-Ándalus, que es Alquirán, y las siguientes por orden cronológico: Isabel Jiménez García Casinello, Dolores Gutiérrez Aznar, Isabel Mille Jiménez, Celia Viñas Olivella, Carmen Barrios Rull, Pura López Cortés, Pilar Quirós Cheiruz, María Dolores Pérez Enciso y la narradora Paulina Talens Peri. Después de estudiar y de comentarles a ustedes a las escritoras de Almería, pasamos a las granadinas. Granada. La primera poeta que vamos a citar, que es la más famosa de las poetas de Al-Ándalus y es la de la que más obras ha conservado, es Hafsa Arracunilla, muy famosa, y conservamos más poemas de ella porque tenía mucho interés el califa por su obra, porque su hijo estaba enamorado de ella. No sabemos exactamente la fecha exacta de su nacimiento. Según algún investigador, parece que fue en torno a 1135, cuando nació, y posee una gran belleza, gran cultura, y era de una familia rica y noble. Se da por descontado, a no ser que se hubiera educado en palacio al servicio de alguna noble, no sabría escribir poesía. Las nobles normalmente eran instruidas y en una de los aspectos, de las facetas
que se las educaba era en el dominio de la poesía, de los versos. Pues bien, uno de los episodios más conocidos y más famosos de Hafsa Arrakunilla son sus amores con el poeta Abu Ja'far Ahmad, que conocemos por los poemas que se intercambiaban ambos. Pero también se relacionó íntimamente con Abu Said, el hijo del califa Abd al-Mumin, que tanto interés tenían los poemas de Hafsa. Conservamos panegíricos dedicados a los dos amantes, pero Hafsa fundamentalmente, desde Hafsa fundamentalmente hemos conservado poemas de amor. Y les voy a leer uno, el poema 13, que se lo dedicó a Jafar. Yo creo que es su amante favorito por los poemas que conozco. Poema 13. Voy a verte o vienes a mi casa. Mi corazón siempre se inclina a tus deseos. Te encontrarás a salvo de la sed y del ardor del sol cuando me des la bienvenida. Mis labios son aguada, dulce y fresca, y dan las ramas de mis trenzas densa sombra. Contéstame deprisa, no es un favor, oh mi Yamil, hacer que espere tu Butaina. Esta alusión al poeta Yamil y a su amada Butaina es porque eran el paradigma de los amantes perfectos. Pasamos a otra gran escritora, granadina, parece ser, según las últimas investigaciones de Juana Escabias, que nació en Granada. Otros estudiosos argumentan que es sevillana. En todo caso, la hemos situado en Granada y hemos dado como fecha de nacimiento 1590, porque se ajusta más o menos a muchas investigaciones, y falleció en 1646. Esto sí que no lo aseguro de ninguna manera. Sí sabemos que el último libro lo escribió en 1645, pero no podemos decir que exactamente que falleció en 1646. Lleva muchos interrogantes. Es la mejor dramaturga del siglo de oro español y es la primera escritora española remunerada, es decir, cobraba por escribir teatro por encargo y vivía de lo que escribía. Es escritora de oficio. La mayor parte de su actividad literaria se desarrolló en Sevilla, por eso algunos autores piensan que es sevillana, pero parece que nació en Granada. Sus dos obras dramáticas son dos comedias más conocidas, son Valor, Agravio y Mujer, y la otra obra, la otra comedia importantísima es El Conde Partinuples. Ya les digo que la última obra que se conoce que escribió es Coloquio entre dos y es de 1645. Hasta ahí tenemos noticias de Ana Caro. Después de ahí se puede jugar con diferentes fechas, pero no se sabe exactamente cuándo murió. Y ahora pasamos a Olaya Castro, que es una poeta joven, doctora por la Universidad de Granada, licenciada en Periodismo y Teoría de la Literatura, y es una de las poetas más reconocidas, más premiadas, que ha escrito bastantes poemarios. Ahí les damos algunos. La vida en los ramajes, Los sonidos del barro, Bajo la luz el cepo, Inventar el hueso. También ha escrito un libro de narrativa infantil y el ensayo Entre lugares de la modernidad, filosofía, literatura y terceros espacios. Es ganadora del Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández, del Premio Tardor de Poesía, del Premio Internacional Antonio Machado en Baeza y del Premio Unicaja de Poesía, esto entre otros. Y sus poemas están recogidos en antologías y además están traducidos a varios idiomas. Ahora mismo es columnista del Salto Diario y como tiene una formación musical muy elevada, también ha participado como cantante, como letrista en diversos proyectos musicales. Bien, pues Olaya Castro les vamos a leer Era tan grande aquella sed de blanco, de su libro de 2018, Bajo la luz el cepo. Era tan grande aquella sed de blanco
Ansiábamos el hielo y sus destellos, el deslumbre punzante de la escarcha, bajo su resplandor fundar el mundo. Soñábamos con ir siempre más lejos, con ser los primeros en pisar esa nieve. Una luz oblicua alargó nuestras sombras y extraviamos la escala. Nos creímos gigantes, corrimos hacia el brillo de la única forma en que sabemos correr hacia las cosas, con una red pequeña entre las manos y un arpón escondido en la garganta. Agarramos el hielo con nuestras manos tibias, lo agarramos hasta que todo lo que brillaba se deshizo. Ahora vamos a presentar a una novelista extraordinaria, muy joven, de 1985, la granadina Cristina Morales. Está considerada como una de las mejores novelistas actuales, incluidos hombres, incluidos mujeres. Aquí estamos hablando, en estas escritoras que estamos presentando aquí en todas las andaluzas, de una calidad extraordinaria, que tienen que ser conocidas. Una de las obras más importantes de Cristina Morales es Lectura Fácil. Lectura Fácil es una obra cuyas protagonistas son 4 mujeres con discapacidad intelectual que se desarrolla en Barcelona y que ha sido premio Herralde de novela, de narrativa. Además tiene otras obras, Los combatientes, Malas palabras, Terroristas modernos, Lectura Fácil, que es la que les decía, e Introducción a Teresa de Jesús. Premios tiene muchos, pero los 2 más importantes, fíjense, es en el 2018 el Premio Herralde de Novela y en el 19 el Premio Nacional de Narrativa. Es granadina. También hay otras escritoras granadinas. 2 de ellas, que verán en la siguiente diapositiva, están recogidas en el mapa. Una es la novelista, en la siguiente diapositiva aparece Emilia Serrano de Wilson, y otra es Elena Martín Vivaldi, que está ahí, porque aquí hemos recopilado en esta diapositiva a las poetas, es Elena Martín Vivaldi. Asimismo, tienen ahí a otras poetas andalusíes. Miren cómo en Granada hay mucha producción. Tienen a Casmuna bin Ismail, a Hassana Altamilla y a Nasum bin Alcalailla. Y ahí están otras poetas con Elena Martín Vivaldi, Mariluz Escribano, Teresa Gómez Gómez y Sara Castelar Lorca. Y tenemos también la narradora Herminia Luque y las dramaturgas Rogelia León, Enriqueta Lozano, Victoriana Sáenz de Tejada, Mariluz Escribano y Gracia Morales, que también publican en otros géneros literarios. Pasamos a la provincia de Jaén, y en la provincia de Jaén tenemos que destacar a una gran periodista, poeta, escritora, humanista, filántropa, figura muy relevante del movimiento feminista de finales del siglo XIX, pacifista, y una cosa muy importante que era casi exclusiva y reservada a los hombres, fue empresaria. Pues bien, Patrocinio de Viedma y La Moneda nace en Begíjar en 1845 y muere en Cádiz. Tras perder a 2 hijos, vuelve a ser madre en 1866. Su tercer hijo se llama José María del Olvido y le dedica estos versos. Era blanco como las hojas de la diamela, su cabello rubio, sus ojos grandes, negros. Lamentablemente, también José María del Olvido fallece cuando tiene 6 años. Los otros 2 los había perdido antes de cumplir esta edad, pero a José María cuando tiene 6 años. Esto le sucede en el año 1873 y al año siguiente fallece su esposo poco antes de que ella cumpliese 28 años. En este momento, ayudada por la fe, por la religión y ayudada por la literatura, salen a la imprenta 2 libros importantísimos. Estamos en 1874. Son los 2 mejores libros de la obra de Patrocinio de Viedma y La Moneda. Por un lado, Recuerdos de un ángel, elegías a la memoria del niño don José María del Olvido Cuadros de Viedma, muerto a los 6 años.
donde dice, acordándose de su hijo, ¿dónde está Dios?, decía con tiernísimo acento, contemplando el azul del firmamento. El otro ejemplar, al que nos hemos referido como uno de los mejores libros de Patrocinio, lleva por título El héroe de Santa Engracia. Pese a no ser exactamente su estilo habitual, esboza un insólito panorama épico, es un poema épico con contenido patriótico. Y a partir de estas dos publicaciones que tenemos aquí, Patrocinio empieza a salir de los círculos más locales y empieza a tener reconocimiento en Madrid y en toda la geografía. En este momento se hace amiga porque se tutean de igual a igual, las dos son escritoras reconocidas, de doña Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán era una escritora consumada, igual que Patrocinio de Viedma y La Moneda, pero Patrocinio yo creo que no tiene tanto reconocimiento como el que merece. Y si no, ustedes van a ver la obra que tiene y si profundizan la calidad de sus escritos. En el año 76, Patrocinio de Viedma y La Moneda es invitada por una amiga aristocrática a Cádiz, va a Cádiz, conoce Cádiz, se enamora de Cádiz. Además es que Cádiz en aquellos años es una de las ciudades que tenían cierto protagonismo intelectual y ella era una intelectual y una persona muy culta. Fue a Cádiz, se instaló para siempre, definitivamente, desde 1876, y aquí fundó y presidió una federación literaria de Andalucía que animaba el desolador panorama cultural andaluz de la época. Y en 1897, fíjense, la escritora tan importante que es Patrocinio de Viedma, en 1897 organizó en el Ateneo de Cádiz una velada en memoria de Concepción Arenal, como saben, escritora, jurista, socióloga importantísima, y solicitó en el ayuntamiento que se pusiera el nombre de Concepción Arenal a la calle de la cárcel, lo que se llevó a cabo por el ayuntamiento a propuesta del Ateneo. Se le puso el nombre de Concepción Arenal a la calle de la cárcel gaditana. Voy a hacer mención especial a la revista Cádiz, que la fundó ella. Fue una revista que podemos decir que es de las más vanguardistas de la época de la Restauración, una de las mejores revistas que se publican en España. En ella los artículos eran de gran calidad, pero los colaboradores también. Uno de ellos era Emilio Castelar, don Emilio Castelar. El título de la publicación, Cádiz, es utilizado en prueba de gratitud y agradecimiento a la ciudad que la acogió. En Cádiz, revista de artes, letras y ciencias, órgano de la Federación Literaria Andaluza, de Viedma publica más de un centenar de artículos con títulos tan significativos, fíjense, como La mujer emancipada, La mujer emancipada, de 1879. Colaboró en numerosas publicaciones, firmando como Tiziano y Mab. Patrocinio de Viedma y La Moneda escribió 11 novelas, ahí no les hemos puesto tantos títulos porque es imposible retener, pero tiene 11 novelas: El secreto de un crimen, El testamento de un filósofo, Las almas gemelas, La muerta y la viva, Dos hermanas, Las apariencias, La boda de la niña, La marquesita, etcétera, etcétera. Y 5 libros de poesía, entre ellos ese que he citado, Recuerdos de un ángel, a su hijo José María del Olvido, que murió con 6 años. Y escribió artículos, muchos y muy numerosos, y muchos también dedicados a la mujer, como La política de las mujeres, La mujer católica, Las mujeres en la exposición de París o La mujer en la sociedad moderna. Yo creo que vamos trazando un perfil de escritoras que tienen una conciencia de que las mujeres tienen que estar en un primer plano. Y una de ellas no solo es Carmen de Burgos, que son las del siglo XIX-XX, y otra es Patrocinio. También vamos a ver cómo tenemos a otras escritoras anteriores. Aquí vamos a citar solo ahora a María Rosa Gálvez, pero no me voy a detener porque ahora pasamos
a Carmen Camacho García, una escritora dedicada al microrrelato y al aforismo. Nace en Alcaudete en 1976 y actualmente vive en Sevilla, y eso le permite conocer muy bien el habla de la gente para construir sus aforismos. Y además de su actividad literaria, colabora en el Diario de Sevilla de forma semanal con su columna Cambio de Sentido. Sus textos, ya les decimos, están recogidos en más de 40 antologías y traducidos parcialmente al italiano, al francés, al portugués, al árabe y al armenio. Y muchas de sus poesías están recogidas en antologías de poesía, aforística, microrrelato español contemporáneo. Ahí les damos cuenta de los 10 poemarios que tiene: 777, A venir, de venir, por venir, Arrojada, Mimismas, etcétera, etcétera, etcétera. Campo de fuerza, Vuelo doméstico, un poco que trazar las líneas de estas escritoras para el que no las conozca, que se acerque a ellas, que son muy buenas escritoras. En 2008 fue ganadora del premio de poesía La Voz Más Joven de la obra social y cultural de la Caja Madrid, y en el 16 publicó el libro Aforismos, Zona Franca. Y aquí dice Carmen Camacho que sus aforismos se inspiran en cómo habla la gente corriente, la que no sabe nada de lengua, y es más, creen que no saben explicarse y sin embargo se explican mejor que nadie. Poseen un polvorín de economía del lenguaje, de poesía, libertad, ritmo, hechura, en suma, de eficacia. Vive en Sevilla. Pasamos a hablar de otras jienenses, aparte de estas dos escritoras, de Patrocinio de Viedma y de Carmen Camacho. Tenemos que hablar de la novelista y poeta Fanny Rubio y de la novelista Mariana de Carvajal y Saavedra. Además, tenemos que citar a una novelista, Mar Moreno Ruiz, pero quiero citar también a 5 poetas. Las tienen ahí: Rosa Butler y Mendieta, María Pilar Contreras de Rodríguez, que también escribe teatro, Maribel Ayala Montoro, Erika Martínez, Begoña Rueda. Miren, Begoña Rueda es ganadora del 36º Premio de Poesía Hiperión y ha sido por su obra Servicio de Lavandería. Es que esto es una noticia que está caliente. Hace 2 días acaba de ganar el 36º Premio de Poesía Hiperión la jienense Begoña Rueda. Y nos cuenta ella que hace 2 años se fue a trabajar a la lavandería del Hospital de Algeciras. Y en ese hospital, el año pasado, desde la lavandería veía pasar a muchos ataúdes y decidió convertir en lenguaje poético todas sus vivencias y escribir un poemario. Ese poemario es Servicio de Lavandería y hace 2 días ha sido premiado por Jesús Munarriz y otros autores del jurado que componían el jurado, porque consideraron que construye una poética humana de la enfermedad y sus secuelas. Pues para que vean que las escritoras andaluzas están ganando los premios, y los premios más recientes, como el Premio de Poesía Hiperión, fallado hace 2 días, en marzo de 2021. Bien, y después de esta noticia tan extraordinaria del premio, tenemos que pasar a Málaga. Y en Málaga entramos con marco de oro porque entramos con Cristobalina Fernández de Alarcón. Pertenece al grupo antequerano granadino, se cree que nació en 1576 aproximadamente y muere en 1646. Perdón. Cristobalina Fernández de Alarcón ha sido conocida como la 10ª musa, la Safo española o la Sibila de Antequera. Fue muy famosa entre sus contemporáneos. Lope de Vega la elogia.
Y a pesar de los elogios, a pesar de su elevado estilo, como este grupo, como parte de este grupo, es un estilo teñido de rasgos manieristas. Destaca por la riqueza del color y el detalle de la imagen, pero lo que nos sorprende tanto es que con esa calidad solo se hayan conservado 15 poemas. Sin embargo, fue muy elogiada en su época y miren, voy a leerles una muestra, un septeto lira de su largo poema Canción. Cansados ojos míos, ayudadme a llorar el mal que siento. Hechos corrientes ríos, daréis algún alivio a mi tormento. Y al triste pensamiento que tanto me atormenta, anegaréis con vuestra gran tormenta. Tenemos que pasar tenemos que citar y nombrar y explicar a otras escritoras malagueñas, a María Zambrano. María Zambrano sí es más conocida. María Zambrano, ya saben que nace en Vélez, Málaga, en 1904 y muere en Madrid en 1991, después de venir del exilio, donde estuvo 45 años. Ya saben que es una intelectual muy importante, la alumna predilecta de Ortega y Gasset, poeta, filósofa y ensayista española. No regresó a Madrid hasta 1984 y recibió estos galardones que les decimos, el Premio Príncipe de Asturias en el 81 y el Premio Cervantes en el 88. Su obra es muy extensa entre el compromiso cívico y el pensamiento poético, pero ya les digo, no fue reconocida en España hasta el último cuarto del siglo XX, pero ahora sí está siendo reconocida y se están publicando sus obras completas, muchas ediciones, sí. Para ella, lo poético es el fondo oscuro que da lugar a lo divino, en la que la verdad es vista como revelación. Esta es una idea importante que no podemos desarrollar, en el que la metáfora tiene mucha importancia. Ella, en la época anterior a la Guerra Civil, en Madrid, conoció a Luis Cernuda, a su paisano Emilio Prados, a Jorge Guillén, y cuando estalla la guerra marcha al exilio, primero va a Francia, allí conoce a Albert Camus y a René Char, y después ya fue a México, a Roma, a La Habana, y en el exilio escribió parte de esa gran obra literaria, Los sueños y el tiempo, Persona y democracia, El hombre y lo divino, y Pensamiento y poesía, entre otros. Es una obra, como ella misma es, con su creación de la razón poética, filosófica y poética. Y pasamos a otra gran poeta malagueña, que es María Victoria Atencia, que nace en 1931 y es una de las exponentes femeninas de la generación de los años 50. Es autora de diversas obras de poemas, entre las que destacan Tierra mojada, 4 sonetos, Cañada de los ingleses, Los sueños, El mundo de María Victoria, Compás binario, Adviento, Trances de Nuestra Señora. Y en 1991 realiza una recopilación de los trabajos más representativos de su trayectoria poética, en la obra Antología Poética. Es autora de italiano y además ella también está traducida a otras lenguas. Parte de su obra se encuentra recogida en la Antología de la Poesía Española Contemporánea Voces de Mujer, junto a otras 13 poetas hispanas. En su obra de poemas Las Contemplaciones teje una mirada minuciosa sobre el mundo, una mirada doméstica, atenta, detallada y limpia, que aprehende lo esencial del objeto o de la experiencia representada. Es muy premiada. María Victoria Atencia también ha recibido muchos premios, entre otros cuenta con el Nacional de la Crítica, el Premio Real Academia Española de Creación Literaria 2012 por el libro El Umbral. En 2014 es galardonada con el 23º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y es la 4ª mujer en conseguirlo y la primera española en conseguir el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Forma parte del Centro Andaluz de las Letras de la Junta de Andalucía,
del Centro Cultural de la Generación del 27 de Málaga y de la Fundación de la Generación del 27 de Madrid, y también de la Fundación María Zambrano de Vélez Málaga. Además de estas dos escritoras, tenemos que citar a otras muy importantes. Antes le hablé un poco de ella. María Rosa Gálvez, poeta y dramaturga neoclásica del siglo XVIII, es una de las primeras mujeres que escribió tragedias, compuso 17 obras teatrales, pero de ellas 6 son tragedias. Su tema principal es la libertad desde un punto de vista no femenino, sino ya con reivindicaciones que se acercan a lo feminista. Igual que su coetáneo hombre, Leandro Fernández de Moratín, se opone a los casamientos establecidos por los padres y es una de las primeras mujeres que han contribuido al desarrollo de la autoconciencia de la mujer en la literatura, que es muy importante. Asimismo, de gran relevancia en Málaga es la periodista y dramaturga Isabel Oyarzábal. Tanto en su teatro como en sus artículos periodísticos trataba asuntos de amplitud, de gran amplitud de miras en lo concerniente a la cultura de las mujeres. Sin volver a España, aunque lo deseaba mucho, murió en el exilio en 1974, concretamente en Ciudad de México. Además, contamos en Málaga con por lo menos 7 extraordinarias poetas. Cito: Hipólita Narváez, Juana Marina Asensio, también escribe cuentos y teatro, Ana Herrera Barba, Isabel Bono, María Eloy García, Laura Santiago Díaz, Almudena Vega. Y también contamos con 2 novelistas muy importantes, Maite García Romero e Irene Olaya Ramírez. Asimismo, una dramaturga importante, Aurora Fuster Gallardo. Y ha terminado mi recorrido, que siempre será incompleto y siempre estaremos investigando y completando, por Andalucía Oriental. Doy paso a mi compañera, querida alumna y amiga Rocío Fernández de Rocal, que hablará de Andalucía Occidental. Muchas gracias. Nos ocupamos ahora de las escritoras occidentales de Andalucía, todas mujeres de libro. Y retomo una cita de Juan Ramón Jiménez que decía: mis hados orientales me trajeron volando al sur occidental y me dejaron en aquella solitaria escalera segunda de mármol blanco y me dejaron hacer lo que me gustaba. A ellas, afortunadamente, también. Empezamos con Cádiz y cito el poema de Manuel Machado, Cádiz, salada claridad. Y destacamos en la antigüedad, ya en el siglo I, a una poeta, a Teófila. Era esposa de un poeta también, gaditano, Canio Rufo, y es alabada por nada menos que el escritor Marcial, que dijo de ella que era noble, sabia, elocuente, la llamaba ilustre e ínclita heroína y decía a Safo era superior en la doctrina. Pasamos al siglo XVIII. Vamos a encontrar aquí 5 mujeres. La primera, Beatriz Cienfuegos, del puerto de Santa María, la primera periodista, editora del periódico La Pensadora Gaditana. Aquí tenemos una imagen. En ella ya incluía, publicaba sus reflexiones personales, que era algo pues novedoso para la época. También del puerto de Santa María, también poeta, tertuliana en Cádiz y Madrid, tenemos a María Gertrudis Ore, llamada la hija del sol, no solo por su belleza, sino porque también Cecilia Boldefaber hablaba de ella en una novela, liberal, culta, muy preparada, cosmopolita, y leemos unos versos de ella. Mi tierno amor, a tu lealtad confío, y solo en ti reposa mi cuidado. Rigores abandona el pecho mío, todo a tu dulce afecto dedicado. En tu poder entrego mi albedrío, ostento el mando que mi fe te ha dado. Mis caprichos no se rinden a tu ruego, ya en mí no hay voluntad, pues te la entrego. Y en el siglo XVIII también, mujeres escritoras con proyección, las ilustradas Frasquita Larrea, madre de Cecilia Boldefaber, mujer del escritor Juan Nicolás Boldefaber, conservadora, versus, opuesta en las tertulias a Margarita López de Morla.
Eran tertulianas, las Madame Staël españolas, en la foto está Frasquita Larrea. Galdós recoge en sus episodios nacionales el duelo que ellas entablaron en el Cádiz de 1900. Eran ambas también mujeres muy preparadas, educadas en el extranjero, habían conocido a Madame Staël, a Lord Byron, tuvieron vidas algo paralelas, con matrimonios no muy bien avenidos, y Alcalá Galiano, amigo y algo más de Emilia Pardo Bazán, asistía a las tertulias. Otra escritora del siglo XVIII, la esposa de Torrijos, era Luisa Sáenz de Viniegra, poeta y política. Ya en el siglo XIX destacamos otro nombre, Ana Franco Ladrón de Guevara, dramaturga también, murió de tifus, vivió en Almería. Y en el siglo XX destacamos a Mercedes Formica. Ahí tenéis su foto. Ya él firmaba como Demetrio Ron, fue una de las primeras mujeres que estudió Derecho en España, reformó el Código Civil en pleno franquismo, defendió a las mujeres maltratadas, la llamaban la falangista feminista y desafió a Pilar Primo de Rivera en oposición a sus ideas conservadoras de la sección religiosa. Ella creó la ley Formica, la llamada la Reformica, revolucionando, lo que hemos dicho, el Código Civil. En una separación matrimonial ya no tenía que abandonar el domicilio familiar la mujer, como venía ocurriendo hasta mediados del siglo XX. Su reforma se hizo pública en el artículo El domicilio conyugal, que fue escrito en 1953 para ABC. Fue censurado porque hacía pública la desigualdad que en el Código Civil existía en las separaciones matrimoniales donde la mujer quedaba desamparada. El artículo causó revuelo internacional, llegó a América y bueno, ahí recogieron la reivindicación de Formica. Se han publicado sus memorias, la primera parte, Visto y Vivido, y la segunda, Pequeña Historia de Ayer. Son fotos de ella están en las portadas. Otra escritora destacable, también en el siglo XX, Carmen Martel, que escribió La vida íntima de Manuel de Falla. Estamos haciendo un repaso de nombres un poco rápido. Pilar Paz Pasamar, de Jerez de la Frontera. También la conoceréis, Ana Rossetti. Elvira Lindo, esposa de Muñoz Molina, famosa por su Manolito Gafotas, pero ha tenido muchísimo éxito con su última novela, Corazón Abierto, una memoria en la que recuerda la historia amorosa de sus padres. Y bueno, escritoras jerezanas, dos escritoras vivas, Raquel Lanceros a la izquierda, que aunque nació en Jerez, ella se considera leonesa y está incluida en el mapa de León, pero yo quería traerla porque ella es la autora de esta antología, Poesía soy yo, que recoge a escritoras del siglo XX, una antología publicada en Visor, y la otra jerezana que os quería traer era Josefa Parra, directora de la Fundación Caballero Bonal de Jerez, es una poeta consagrada plenamente a la poesía, sus hijos son sus poemas, como dijo también María Lejárraga, y vamos a leer un poema de Josefa Parra. Cada día me ahogo en la vereda de agua de tu cuerpo, y cada tarde me es más conflictivo salir un poco a flote, desligarme de tu carne marina y peligrosa como el tacto de un alga. Si antes te navegaba, ahora me quiebro, ahora me pierdo herida y en el hueco de tus manos me guardo de la espuma, como las barcas tristes en el puerto. Hay más mujeres del libro gaditanas, en total tenemos recogidas en el mapa 33, hay muchas y bueno, hemos dado un paseo por las que nos parecían más dignas de mencionarse, aunque bueno, son muchas y quería que constasen aquí. Córdoba, para Manuel Machado, Romana y Córdoba, Romana y Mora, perdón, esa Córdoba callada. Fijaos la importancia que van a tener las mujeres escritoras en Al-Ándalus. En el siglo X encontramos a Lubna de Córdoba. Ayudó a crear la biblioteca de Medina Zahara, fue la encargada de la biblioteca de Córdoba, viajó a distintos puntos de Oriente para traer libros para estas bibliotecas. Fue copista, gramática, matemática y profesora. Nació en Medina Zahara y murió en Carmona.
Las mujeres en Al-Ándalus van a tener mucho protagonismo en la cultura. Tanto las hebreas como las árabes empezaban a leer a edades tempranas porque necesitaban la lectura para leer sus textos sagrados. También era frecuente que tañeran instrumentos y aprendieran poesía. Muchas de ellas triunfaron en el mundo de la literatura en la época del Emirato y del Califato. Colaboraron de forma decisiva en el esplendor de la ciudad de ensueño, que era por entonces Córdoba, en esa época, sobre todo a través de la poesía. En los siglos X y XI, pues destacamos a al-Qulub. Incluyo esta foto que, es Medina al-Zahira, es la ciudad resplandeciente que competía con Medina Zahara. Pues aquí, al-Qulub era una poeta y cantaora juglaresa que amenizaba las fiestas, fue esclava de Al-Mansur, muy querida, muy admirada por él. Al final fue regalada a un visir del que ella se enamoró. En el siglo XI destacamos a una poeta importante, Walada, la mujer más famosa y libre, decían, de la Córdoba del siglo XI, una mujer que iba sin velo, una mujer que no necesitó casarse para llevar su vida, era maestra, organizaba reuniones literarias, donde como novedad no había separación entre hombres y mujeres, algo extraño en esa época, y ella fue la que retó a su enamorado, a Izaidún. Izaidún fue uno de los poetas más importantes de Al-Ándalus porque incorporó muchas novedades en la poesía y se jugaba por entonces a retarse en verso y se respondían unos a otros en verso. Era bonito ver cómo el verso era un cauce de comunicación importante en ese momento. Los enamorados escribían cartas en verso, se citaban y se retaban en verso, se conquistaban en verso. Otro enamorado de Walada le tendió una trampa a Izaidún. Le presentó a una esclava negra de Walada. Izaidún sucumbió a sus encantos y Walada no se lo perdonó. Toda su historia de amor y desamor está recogida en versos, se conserva. Izaidún fue desterrado de Córdoba y llevado a Sevilla, donde le dio cobijo el rey Al-Mutamid. Al-Mutamid, después hablaremos de él en Sevilla, también era rey poeta que se enamoró de otra poeta, de otra poetisa, Itimat, luego hablaremos de ella. Y luego sabemos que Walada estuvo bajo el precepto de Ibn Hazm, el autor del Collar de la Paloma. Hay fotos donde se recoge este amor entre Walada e Izaidún, Al-Ándalus, y este monumento que está en Córdoba recuerda esa historia de amor que también se conserva en verso, esas manos entrelazadas con poemas de los dos. Vamos a leer un poema de Walada. Fijaos, estamos en el siglo XI. Cuando te enteraste de lo mucho que te quiero y supiste el lugar que ocupas en mi corazón y cómo me dejaba arrastrar por el amor sumiso, yo, que a nadie más que a ti consentí que me arrastrara, te alegraste de que el sufrimiento cubriera mi cuerpo y de que el insomnio pintara de negro mis párpados. Pasa tus miradas por las líneas de mis cartas y verás mis lágrimas mezcladas con la tinta. Cariño mío, mi corazón se deshace de quejarse tanto a un corazón de pura piedra. También fue escritora la discípula de Walada. Y pasamos ya al siglo XIV con Leonor López de Córdoba, que escribe sus memorias, su testamento. Es un testimonio de su tiempo valioso. Se considera la primera autobiografía de la lengua española. Se conserva una copia en la Biblioteca Colombina de Sevilla, en la que está junto a la catedral. Su padre la comprometió a los 7 años con el alcalde de Córdoba. Ella vivió en Carmona. Su hijo muere de la peste contraída, curiosamente, de un moro de Écija a quien ella, doña Leonor, cuidaba, dice los textos, literalmente 2 cánceres en la garganta y 2 carbunclos en el rostro. Leonor busca consuelo, según otra escritora, Margarita Nelken, que recoge su biografía, busca consuelo Leonor en la fe y escribe poemas de súplica. Ella intervino también en política y si queréis saber un poquito más de ella, hay una novela, La Valida, de Vicenta María de Márquez de la Plata, que ganó el Premio Ateneo de Sevilla de Novela Histórica en 2009. Leonor López de Córdoba, siglo XIV.
Bueno, y en el siglo XIX vamos dando saltos, recogiendo nombres relevantes. Hay en Córdoba dos autoras revolucionarias. Rosario Vázquez Angulo, escritora y traductora, tertuliana, feminista, le impidieron estudiar, pero fue autodidacta. La primera mujer de la Academia de Córdoba, participó en los primeros Juegos Florales de la ciudad y presidenta de la Asociación de Ciegos de Córdoba, un problema que ella padecía. También está Soledad Areales Romero, que firmó escritos, fijaos, junto a Concepción Arenal, iniciando en su escuela el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza de Nicolás Salmerón, librepensadora, anticlerical, le impidieron dar clase, murió pobre en el olvido y luego 2 décadas después una niña descubrió su lápida en un osario. Concha Lagos, una poeta importante, escritora, editora, miembro de la Real Academia de Córdoba. En 2002 la Junta de Andalucía le concedió la Medalla de Andalucía y el título de hija predilecta también de la comunidad andaluza. Vamos a leer algunos versos sueltos de Concha Lagos, la perfecta casada. Sé que no soy, que no lo seré nunca, esa mujer en perfección loada. Lo lamento, Fray Luis, son otros tiempos. Al cotidiano mundo del hogar le fui mezclando olvidos y una que otra protesta por lo devorador de tiempo y fantasía. Me crezco cual la llama en esas rebeldías antes de que las olas se resistan al vuelo. Después, ya lo sabemos, será silencio todo. Silencio y más silencio. Tan solo un gran silencio. Es cierto que el sur para toda la vida me dio aromas, cristales de colores. Para toda la vida, por mi pelo, la lluvia de jazmines. Concha Lagos. Pepita, nuestra Pepita Tomás Montero, académica de nuestra academia, Luis Vélez de Guevara, hija adoptiva de Écija, madrina de la Casa de Écija, conferenciante, pregonera, medalla de oro de Mérida, ateneísta de honor del Ateneo de Córdoba, fiambrera de plata, fundadora del grupo Ontanar de Poesía. Y la citamos en sus versos homenajeándola y recordándola. Yo puse en mis versos locos, dice Pepita, todos mis 5 sentidos, y en su música he vertido mis vivencias poco a poco, leo debajo. Tus manos morenas, fuertes, aferradas a la verja, acariciaban las mías como palomas inciertas, y en los cierros cuántos besos, ilusiones y promesas. Y siento que este mundo de quimera, que solo por la noche es algo mío, vivirá eternamente aunque yo muera entre las plantas del salón y mi sillón vacío. Juana Castro, también muy premiada, Medalla de Andalucía en 2007, Premio Juan Ramón Jiménez. Leemos su poema La Era. Mi padre y yo dormimos en la era, y la paja no es lecho de estrellas. Se sienten las culebras cruzar toda la noche, los haces de cebada y ratas como gatos nos roban en el trigo. Me estremezco y no grito porque mi padre ronca bebiéndose la luna y en el aire cantan grillos de arena. Ángeles Mora de Rute, Premio Nacional de la Crítica y Nacional de Poesía. Ella escribe versos como y tu corazón más hondo y más extenso que el manto de la aurora, cuando llorando me asomé al balcón de tus ojos. Elena Medel, muy conocida, poeta, novelista, crítica literaria y editora de La Bella Varsovia, en 2020 publicó su primera novela, Las Maravillas, que ya ganó un premio, el Premio Francisco Umbral, al Libro del Año. Fue considerado como una de las mejores obras en español de 2020, según los críticos de ABC Cultural, y su obra ha sido traducida a 9 idiomas. Y por citar a alguien muy joven y de premio reciente, el Premio Princesa de Girona de las Artes y las Letras, María Sánchez, con Tierra de Mujeres, la escritora y veterinaria cordobesa, ha ayudado a hacer visible la cultura de las mujeres en el mundo rural. Más mujeres del libro cordobesas hemos recogido en los mapas, 26 en total. Las cito aquí a modo de homenaje, pero no me puedo detener en todas. Y Huelva, la orilla de las 3 calaveras, citando a Manuel Machado. Bueno, aquí hay una autora del siglo XIX, Casilda Antón de Lomet y López de Haro, poeta, ensayista y dramaturga, feminista, publicó en periódicos nacionales, ahí tenéis algunas de sus obras. Y citamos sus versos, me acerqué a su tumba fría y le declaré el secreto que guardé mientras vivía. El amor y la constancia son enemigos mortales, por eso yo no te quiero, para poder ser constante.
Y bueno, la siguiente, ya en el siglo XX, es María Luisa Muñoz de Vargas, conocida como María Luisa Muñoz de Buendía por su esposo, el poeta onubense Rogelio Buendía. Fue una mujer pionera en el mundo del periodismo, poeta, dramaturga, novelista. La primera colaboradora habitual que ha tenido la prensa de Huelva. La provincia era el periódico más leído por entonces, era propiedad de su padre. Cuando muere, pues su familia, ella, lo hereda. Bueno, Juan Ramón Jiménez le publicó su primer poemario, Bosques sin salida, y el último poema que ella escribe se lo dedica a Juan Ramón. María Luisa traduce a Pessoa con su marido. Y el seudónimo que utilizaba era Félix de Bulnes. Muchas mujeres tienen que publicar con un seudónimo masculino para hacerse oír, escuchar y respetar en un mundo de hombres. María del Valle Rubio Monge, que dice: mi infancia fue la de una niña feliz a la que nadie enseñó a leer, no sé cómo a los 3 años ya leía. Yo creo que en la vida no se es una cosa sola, la capacidad creadora es buscar un cauce de materialidad para las ideas, los sentimientos, las sensaciones. Eva Baz, filósofa y poeta onubense, ha hecho incursiones en el teatro, en el periodismo, en las artes plásticas. Leemos su poema Donde habita el olvido, dedicado al Alzheimer. La abuela se fue muriendo de olvido, se olvidó de sobrevivir, y a su corazón se le olvidó seguir latiendo después del último latido. A la abuela se le fue olvidando el significado de las palabras y hasta su propia voz olvidó de qué forma salir. Olvidó qué eran sus lágrimas o cómo abrir sus ojos transparentes. Se le olvidó el dolor que duele. O enferma su madre, escribe: pero no me sirve la filosofía para dilatar las arterias de mi madre, no me sirvió ese salario para comprender la estrechez congénita de sus arterias, la causa de su frío. Bárbara Grande, una joven poeta, también músico. ¿Cuáles son tus sueños?, le preguntan a Bárbara Grande. Dice: pues podría responderte con uno de los poemas del libro Cocodrilo versus Caimán. Darle la vuelta al mundo es cuestión de probabilidades. Solo basta con cerrar los ojos y al abrirlos tener la loca idea de repetirlo despierto. Dice: no podría elegir un sueño, pero sí sé que cuando quiero algo, pues hay que luchar para conseguirlo. Y terminó porque Trini me recomendó que hablara de Zenobia Camprubí Aymar, pero bueno, Zenobia tiene para otra conferencia que me ofrezco a daros cuando queráis, porque bueno, Zenobia nació en Barcelona, murió en Puerto Rico, pero bueno, fue la esposa del andaluz universal, el onubense más conocido, Juan Ramón Jiménez, una mujer muy valiosa que apoyó a su marido en todo momento, que impulsó la concesión del Premio Nobel en 1956. Ella fue escritora, traductora de Tagore, sobre todo, pero de otros muchos autores. Fue decoradora, alquilaba pisos a extranjeros y fue secretaria del Liceo Unclús, que luchó por la educación, evolución de la mujer, el derecho al voto. Y bueno, os he traído un poema suyo. Ella escribió diarios, escribió ensayos, poemas, cuentos, ganó premios y también se han publicado pues sus cartas. Todo un mundo, Zenobia, perteneciente a la Edad de Plata de la literatura española, a través de todos sus escritos se ve el pulso de ese momento estelar de la literatura. En su poema El centinela muerto dice Zenobia: con tu cuerpo centinela estás la puerta guardando, cuerpo tendido y sonrisa, parece que estás soñando, cara de niño y sonrisa, pareces un ángel blanco, por los caminos del sol ya no volverás cantando. Ella además era empresaria, puso una tienda de artesanía popular en Madrid, daba trabajo a 5 grupos de mujeres que cosían en distintos sitios de España, bordaban, porque en esa tienda se vendía artesanía popular. Bueno, se preocupaba mucho por los niños, hicieron muchas obras de caridad, de beneficencia. Y bueno, Juan Ramón Jiménez, cuando gana el premio Nobel, él ya está ya muy triste porque Zenobia está ya muriéndose de un cáncer de útero ya en fase terminal, y Juan Ramón recibe este premio de ganado y realmente dice: mi esposa Zenobia es la verdadera ganadora de este premio. Su compañía, su ayuda, su inspiración de 40 años han hecho posible mi trabajo. Hoy me encuentro sin ella, desolado y sin fuerzas. Y Zenobia escribió esto que es muy bonito, ¿no? Aunque nos muramos ya viejos los dos, el impulso espiritual de nuestro amor vivirá siempre en el mundo como una flor inmortal que volviera cada primavera.
Y podemos ver enseres, objetos de Zenobia y también de Juan Ramón en la Casa Museo Zenobia Juan Ramón Jiménez de Mover. Realmente son todas mujeres ¿no? Mujer de Manuel Alto Laguirre, mujer de Juan Ramón, mujer de Alberti, pero todas ellas pues son mujeres que no son colas de un cometa, sino que son estrellas por sí mismas, ¿no? Concha Méndez a la izquierda, Zenobia y María Teresa León a la derecha. Otras mujeres del libro nubense, pues son muchas, hemos recogido 13 en el mapa, hemos citado algunas, y entre Huelva y Sevilla, una niña con trenza soñadora y un columpio que mece generoso los sueños. Bueno, nuestra Conchita, que no necesita presentación, una mujer escritora, pintora, profesora, con muchos retos poéticos habidos y por haber, con varios libros publicados, El lugar de las dudas, La ausencia que me habita. Y leemos algunos versos en homenaje a Conchita. Y dejé en el olvido mis cadenas, en mis noches de mayo tan serenas. Me enfrento a mi futuro con el gozo de navegar en mares de alegría. Y bueno, a través de las fotos, pues un trocito de su vida, con su libro último, La cometa indiscreta. Ella es una cometa que vuela alto, polifacética, una mujer humanista, una mujer que nos representa a todas y de las que estamos orgullosas de ella, también como directora de nuestra academia. Y el poema de Manuel Machado terminaba en su último verso diciendo, y Sevilla, ya no le añadía nada más, y Sevilla. Pues 5 ecijanas, 3 del siglo XVII, coetáneas de nuestro Luis Vélez de Guevara y 2 del siglo XX. Bueno, en la Edad Media Sevilla destaca por su esplendor, ¿no? Había juglaresas, tocahoras, destacaban las llamadas caínas, que eran esclavas cantoras que tañían instrumentos para el canto del recitado. Eran algo así como las primeras juglaresas de la España musulmana. Conocemos el nombre de algunas de ellas, famosas como Cualán o Fadal, Almadinilla. En el siglo IX recogemos el nombre de Camar, que era cantora y poetisa. Fue comprada por el rey Abderramán III, el que se hacía llamar el señor de Sevilla. A las cantoras las preparaban las mujeres mayores y las vendían por el precio, según los escritos, de 1000 dinares de oro. Y en el siglo XII destaca una poeta de la que no se conserva nada más que un verso suyo, que ya la hizo famosa. Era una poeta que pasó de ser una esclava de Triana, llamada Rumaiquilla, a ser esposa de Al-Mutamid, el rey de Sevilla, pasó a ser reina de Sevilla. Estaba el rey Al-Mutamid paseando con alguno de sus criados por el río Guadalquivir y pidió que alguien que se le contestara a este verso que lanzó frente al río, ¿no? El viento teje lorigas en las aguas. El viento teje especie de armaduras en las aguas y de repente Rumaiquilla le contesta, ¿qué coraza si se helaran? Pues Al-Mutamid la vio, quedó prendado de ella y la hizo su esposa. La convirtió en la reina de Sevilla con el nombre de Itimad. Abajo se ve el azulejo que se conserva en el Alcázar, que recuerda cómo, bueno, Yusuf destierra al Mutamid y se tiene que ir de Sevilla. Y bueno, en el Conde Lucanor se recuerda esta historia de amor. Tras la Edad Media, pues destacamos a Constanza de Osorio, no hay fotos de ella, fue una monja cisterciense y mística, abadesa del monasterio sevillano de Santa María de las Dueñas, que sabía música, latín, fue también maestra de novicias a las que enseñaba a leer, también a cantar. Otra ecijana del siglo XVII, Isabel María de la Santísima Trinidad, profesó en el convento de las Carmelitas Descalzas. De sus escritos se conserva uno en la Biblioteca Nacional con la vida de la venerable Madre Juana de la Santísima Trinidad, duquesa de Béjar, fundadora y priora del convento de las Carmelitas Descalzas de Écija. Es un escrito fechado el 29 de julio de 1664. En el siglo XVII, la ecijana Sorana Delgado Hinojosa, carmelita calzada del convento de los Remedios, y bueno, compuso temas de carácter religioso, pero destacó por su gracejo en un romance burlesco que le valió un tercer premio en una justa literaria de la época. De los 24 participantes en esa justa literaria, 3 eran mujeres, 2 de Écija, la otra se llamaba Baltasara Riquelme. Era un romance burlesco en el que criticaba a Judas Iscariote.
y dice Ana Delgado, Hinojosa, metido estaba en docena, cenando pan y lechugas, con perdón de los bermejos, el azafranado Judas. Otra monja escritora sevillana, Sor María de la Antigua, monja, fue monja porque era muy pobre, hermana Clarisa, que fundó el convento de las Clarisas en Marchena, con libros como Desengaños de religiosas y almas que tratan de virtud, Ejercicios de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que ha salido publicado hace no mucho con prólogo de Carlos Amigo, rescatado por las hermanas de Marchena. Y leemos algo suyo: qué miedos te combaten, poesía religiosa, qué temores te impiden, qué recelos hay en ti que delaten el logro de tus ansias y desvelos. Responde a quien te llama y no te hieles cuando Dios te inflama. Otra escritora, Antonia de Mendoza, que no figura ni siquiera en internet, murió en 1656, curiosamente, tras cenarse 4 pollos, según lo que hemos encontrado escrito, 2 en pepitoria y 2 sin aliño. No figura en internet, pero sí la hemos rescatado de esta antología de poetas españolas de la editorial Alba, con esta portada tan bonita, Antonia de Mendoza, siglo XVII. Y bueno, destacamos a Cecilia Boldefaber, ya la hemos mencionado, nuestra Fernán Caballero, era un seudónimo que decía que ella utilizaba, lo dice literalmente, gustóme ese nombre por su sabor antiguo y caballeresco, y sin titubear un momento lo envié a Madrid, trocando para el público modestas faldas de Cecilia por los castizos calzones de Fernán Caballero. Escritora, folclorista, recogió coplas, cuentos, refranes, era costumbrista, conservadora como su madre, regeneracionista católica como su padre, cónsul alemán, impulsor del romanticismo alemán, defensor además del teatro del siglo de oro y el romancero. Ella fue una mujer que viajó mucho, vivió en Alemania, el puerto de Santa María, 2 hermanas, Inglaterra, Sevilla. Tuvo 3 maridos, se quedó 3 veces viuda y una relación amorosa secreta. Este retrato se lo hizo Valeriano Becker, el hermano de Gustavo. Los duques de Montpensier, lo sabréis, le dieron una vivienda en el patio de Banderas. Fue amiga de Rosalía de Castro, que le dedicó sus cantares. Consiguió un nuevo modo de novelar, ese realismo que introdujo con La Gaviota, que escribió curiosamente en francés. Escribió también en inglés y se conserva su escritorio en la Academia de Buenas Letras de Sevilla. Antonia Díaz, otra poeta y narradora importante de la escuela sevillana, que escribió A la sombra de Becker, influyó en poetas del siglo XX, era la esposa del poeta José Lamarque de Novoa, amigos de Valeriano Becker y de Juan Ramón Jiménez. Ella firmaba Díaz de Lamarque. En el siglo XIX destaca Mercedes Velilla, que nació en Camas, hermana del poeta José Velilla, amigos también de Juan Ramón Jiménez. Fue una niña prodigio, ensayista, dramaturga, poetisa, una de las más representativas del siglo XIX. Su obra se conoció rápidamente y hace poquito se ha publicado esta antología con esta portada tan bonita, titulada la antología Un sueño de libertad. En el siglo XIX, otra amiga de ella, Concepción de Estebarena, era huérfana de madre antes de los 2 años, poeta, y luego se quedó huérfana de padre. Los Velilla, los hermanos Velilla, la amparan, ¿no? Una vida desgraciada porque murió de tisis, ¿no? Concepción de Estebarena. En el siglo XIX también, Blanca de los Ríos, que firmaba con el seudónimo Carolina del Bosch, poeta, novelista, ensayista, cuentista, especialista en Calderón de la Barca. Y leemos: cuántas veces la frente en la mano y en el blanco papel la mirada, entre el blanco papel y la mente, sorda lucha, en secreto se entabla. Julia Uceda, una poeta muy premiada, muy conocida, casi centenaria, aún vive, y escribió: firmo la paz con las cenizas de aquel tiempo. Quisiera expresarlas, salvarlas, mas si hablo, no oyen. Si las miro, no miran. Nuestra María de los Reyes Fuentes, académica de Écija, amiga de Conchita, la recordamos en una conferencia de Juan Ramón Jiménez. Ella hizo una labor impulsora de la cultura muy importante, reconocida por Gerardo Diego, que prologó uno de sus libros. Dirigió la sección de literatura del Círculo Hispalense, también presidió la sección de publicaciones del Ateneo. Creó la revista radiofónica, creó Poesía, que era la revista radiofónica en Radio Nacional, y Biliá. Su presencia estuvo muy destacada en la revista Cal, en la colección Ángaro, y leemos un soneto de ella: me duelen las entrañas de llamarte, de saberte y saber que no te veo, heroico gladiador de este torneo donde mi amor no cesa de quererte y se me rompe el sueño y se me parte el alma de guardar este deseo, de no perder el creo porque creo que vendrás a salvarme y a salvarte.
No me sirve el adiós como frontera si tengo la esperanza poderosa y es un grito que clama tu venida. Pero pesa la espera y desespera el duro desaliento que se posa en la estrella final de tu partida. Rosa Díaz, también conocida, escribe esta sonrisa que traigo es mi alma vestida de domingo acompasada en Fausto. María San, pero toca su fin tanta dulzura cuando al filo del alba me desatas de ti calladamente. Nuestra Marina Martín Ojeda, académica también, con muchos libros que conocéis. Ella, bueno, ha presentado comunicaciones en muchos congresos, ha inventariado el archivo de protocolos, destaca también su catalogación y clasificación de los fondos de la Biblioteca del Archivo Histórico Municipal, una mujer con una trayectoria extensa, con sus libros, Écija Artística, Luis de Vélez de Guevara en Écija, el Archivo General de Protocolos Notariales de Écija, muchísima amplia y dilatada trayectoria. Hay una poeta popular que sale en una página de internet que recoge escritores cijanos, Francisca Torres Fernández. Ella es una poeta gitana, hija de Cijanito y sobrina de la Gilica. Ha sido pregonera, ha tenido premios, ha publicado un par de libros. No podíamos olvidar en Sevilla a Eva Díaz Pérez, actual directora del Centro Andaluz del Libro. A la derecha, su libro sobre Murillo, El color de los ángeles, pues ha tenido mucha aceptación. Ella tiene una dilatada carrera. Sara Mesa, que con su último libro, Un amor, ha obtenido el premio de los libreros 2021, el llamado Las librerías recomiendan, junto a La rama verde, de Eloy Sánchez Rosillo y Madrid de Trapiello, todos libros muy recomendables. Sara Mesa es una narradora pues muy premiada. Y luego pues vamos a terminar con Victoria León, que es una poeta aforista, crítica literaria y premio Hermanos Machado con este libro, Secreta Luz. Hay más mujeres de libros sevillanas, hemos recogido en los mapas hasta 37. Bueno, destacan algunas amigas mías que no puedo dejar de citar, como Rosario Cartes, Ana Recio, Esther Garboni, Ana Alvea, excelentes mujeres, además, brillantes. Y termino con unos versos de Victoria León, dedicados a todas estas mujeres de libro, en homenaje y recuerdo en este paseo por nuestras escritoras andaluzas en este mes de marzo, que dice: la poesía exige incandescencia, vivir o haber vivido entre llamas, bajar al propio infierno sin más guía, haber mirado el mar sin esperanza. Y os invito a seguir leyéndolas en muchas antologías que han salido y que seguirán saliendo, antología de las escritoras andaluzas y españolas. Y bueno, pues hasta aquí este paseo por nuestras escritoras. Muchas gracias, un saludo a todos. Después de escuchar a estas dos magníficas investigadoras, que son tan cercanas, tan comunicadoras, tan amenas, no podemos más que darles las gracias, por supuesto, por estas magníficas charlas que hemos tenido el placer de oír, y felicitar a nuestra academia, porque hoy ha hecho un llamamiento a esa defensa del feminismo, pero del feminismo desde la cordura, como decía antes, en manos de estas dos escritoras maravillosas y estupendas. Una de ellas es Rocío Fernández Berrocal, que ya es académica de esta institución, y otra es, como habéis oído, doña Trinidad Sánchez, que es una académica electa, y que tenemos también muchas ganas de que esté ya en la academia dictando su discurso de ingreso. Muchas gracias y se levanta la sesión.